heredero del imperio del narco colombiano y mundial de tu padre, o bien optar por lo que optaste, construir una identidad propia, caminar de manera diferente y hacer una vida diferente como la que has hecho a lo largo de los últimos años. Y ahora nos sorprendes con un segundo libro que se llama Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, este libro de Editorial Planeta, con una portada, bueno, altamente fuerte, sugerente, porque está la mitad del rostro de esta portada es el rostro de tu padre y la otra mitad eres tú. Y bueno, vaya que se parecen tu padre y tú, físicamente hablando. Y bueno, pues esta biografía distinta, al final de cuentas, que has construido. En tu propio libro cuentas que te han preguntado por qué escribir un segundo libro si has contado lo que has contado en el primero. Cuéntanos por qué este segundo libro. Bueno, Carmen, yo creo que después de que tuve la experiencia de escribir el primer libro, siempre quedó el interrogante si habían más historias ocultas que no se habían revelado sobre mi padre, y de hecho con la investigación que realicé con la editorial sí encontramos que había muchísimo material para hacer público. Estuvimos 6 meses en Colombia investigando, indagando sobre la vida de mi padre, buscando antiguos contactos que estaban relacionados con él, y me he encontrado con unas historias absolutamente sorprendentes porque revelo las conexiones de mi padre con agencias antidrogas estadounidenses, con la CIA, y cómo a través de ellos pues se llevaron operaciones de tráfico de drogas durante muchísimos años. En el caso de Barry Seal, por ejemplo, agente de la CIA e informante de la DEA, pues se utilizaron esos recursos para financiar la lucha anticomunista en Centroamérica. Entonces, después encontramos otra ruta que se llama El Tren, como es el nombre del capítulo, y es una ruta tenebrosa para mí porque, de hecho, te confieso que me dio temor publicar ese capítulo porque revelo una red de corrupción absolutamente espeluznantes, porque desde el aeropuerto de Medellín hasta el aeropuerto internacional de Miami, mi padre envió durante 3 años seguidos 800 kilos de cocaína por semana. ¿Por semana? Por semana. 800 kilos. 800 kilos y nunca fueron detenidos, siempre entraron. ¿Cuánto tiempo? Durante 3 años. 3 años. 800 kilos por semana. ¿En la aritmética cuánto es? Son como 3.200 kilos por mes, y bueno, son una operación que yo hago las cuentas claramente en el libro, que están rondando los $1.000 millones en ganancias para el cartel de Medellín, sin contar las ganancias para las agencias antidrogas y sin contar que hay que por lo menos cuadruplicar esas ganancias para los carteles de los que nunca sabemos nada, que son los carteles, los de Miami, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y todas estas grandes ciudades estadounidenses que aparentemente pues los carteles son los mismos que los locales latinoamericanos, pero que en definitiva no tienen nada que ver unos con los otros. ¿Qué hizo posible que eso ocurriera, que esa es parte del corazón de tu libro? Bueno, contó con la connivencia, el beneplácito, no solamente te diría desde el primer empleado de la aerolínea en Medellín hasta el último de los empleados afuera en el aeropuerto de Miami. Ingresaban semanalmente por 2 vuelos, cada uno llevaba 400 kilos, aproximadamente 10 personas, era a través de mulas, y estas personas estaba tan aceitada, digamos, esa red de corrupción, que ni siquiera se tomaban la molestia de esconder la droga, es decir, la llevaban a la vista en su equipaje de mano, simplemente lo suficientemente bien empacada para que no emanara olor alguno, pero la red de corrupción funcionaba de manera tan perfecta que justamente de ahí viene el nombre que mi padre le pone a esa ruta, porque era precisa, era exacta y nunca fallaba, siempre llegaba a tiempo. Digamos que la operación de narcotráfico empezaba y a las 4 horas ya estaba concluida, porque los mismos agentes antidrogas colaboraban para extraer del aeropuerto internacional de Miami esta gran cantidad de kilos y cobraban un impuesto por cada unidad que dejaban entrar. ¿La ruta? El tren. El tren. El tren. Simplemente, el tren. El tren. Era perfecto el concepto, sí, redondo. Funcionaba a las 1000 maravillas. Mi padre nunca tuvo problemas con esa ruta. De hecho, se apropió de ella. La historia inicial es que él se apropia de la ruta, se entera que hay algunas personas en Colombia con esa ruta y él se toma el poder sobre ellos y continúa negociando y haciendo ese negocio durante 3 años seguidos.
El tema principal aquí es la relación entre esa estructura encabezada por tu padre y agencias de los Estados Unidos que obtenían de esta connivencia recursos, llamemos paralelos, Totalmente, para financiar, entre otras cosas, la lucha contra el comunismo. Barry Seal es este agente que finalmente es el capítulo central de tu libro. Es el capítulo central y que no solamente habla de Barry Seal, el hombre y el padre, sino que también tengo un encuentro con Aaron Seal, su hijo, donde no solamente tenemos la posibilidad de charlar y de reconciliarnos entre nosotros por los dolores que nos conectan entre sí, sino que además pudimos cotejar muchísima información que está además vinculada con las actividades del narcotráfico de mi padre. Barry Seal fue la única persona que pudo juntar evidencias contra mi padre y toma las fotos famosas en el aeropuerto de los Brasiles en Nicaragua, donde está Federico Bon, el funcionario también de gobierno de aquel entonces, y donde están los soldados nicaragüenses subiendo unos alijos con 600 kilos de cocaína, un avión que había sido comprado por mi padre, pero que había sido intervenido por la CIA, que le habían incluido una cámara oculta. Entonces, esto lo que permite es darnos cuenta de cómo es evidente que en algún momento los Estados Unidos decidieron comprarle cocaína a Pablo Escobar y utilizar sus servicios para financiar la lucha anticomunista en Centroamérica. Esto también Barry Seal lo declaró ante el Congreso cuando fue citado, y finalmente lo que es más peligroso aún para mí, que revela el primer capítulo de mi libro, es que la familia de Barry Seal cree que hubo un complot, tanto no solamente por parte del cartel de Medellín para asesinar a Barry Seal, sino que los Estados Unidos a propósito lo dejaron solo para servir en bandeja de plata y permitir que Barry Seal fuera asesinado. Estos no son dichos míos, son dichos de la propia viuda y de su propio hijo, que sostienen que por orden de un juez, el Barry Seal fue privado de su derecho a ser protegido. Incluso Barry Seal ofrece pagar a la policía local para que le brinde protección y el juez se lo prohíbe. Y incluso va más allá y le dice que si hay una persona cerca de él a no sé cuántos metros con un arma, Barry Seal iría preso. Es decir, que facilitaron desde la misma justicia el propio asesinato de Barry Seal porque lo dejaron desprotegido. ¿Y por qué digo que lo facilitaron? Porque ya había muerto Rodrigo Lara Bonilla en el año 84, es decir, son 2 años después. Los Estados Unidos sabían perfectamente que Barry Seal estaba a punto de entregar a una de las organizaciones más peligrosas y mejor organizadas, valga la redundancia, de América Latina, en ese entonces liderada por mi padre. ¿Cómo es posible que un juez en Estados Unidos, en su sano juicio, no le brinde el apoyo necesario ni la seguridad a Barry Seal, sabiendo que la organización contra la que declaró fue la que mató al ministro de Justicia en ejercicio de un país? Entonces, claramente te cuestionas todas estas realidades. Y fuera de eso, cuando cae muerto Barry Seal, los agentes federales llegan y prácticamente pistola en mano le roban toda la evidencia que iba en el Cadillac modelo 79, en el que iba Barry Seal y en el que finalmente fue asesinado, que pertenecía a su padre. Entonces hay un montón de historias y de elementos que nos dejan en entredicho todo esto que sucedió. Cuando muere Barry Seal, en el cuerpo de él encuentra el FBI el teléfono directo de quien era en aquel entonces el encargado de la lucha contra las drogas, el vicepresidente George Bush, padre. Revelaciones muy importantes. Has dicho que hablaste con el propio hijo, con Aaron Seal, de Barry Seal, que es muy importante lo que entre ustedes hubieron conversado sobre esta parte de la historia. Después de la pausa, regresamos en Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca le contó. Volvemos.